No debería haber ido de excursión solo. Hola. Esto ocurrió hace un par de días y todavía lo estoy procesando. En el momento, estaba completamente seguro de que estaba en un peligro increíble, pero apenas han pasado 48 horas y ya me estoy cuestionando a mí mismo. Pero, o algo muy malo sucedió en esa caminata, o me estoy volviendo loco, así que compartiré mi historia y tú decidirás. Supongo que debería empezar con un poco de contexto. Yo, 24 años, estoy actualmente en un viaje entera solo por el Medio Oeste. Sé que ver los paisajes en lugares como Illinois, Indiana y Ohio probablemente no suena como las vacaciones más emocionantes, pero para mí es un gran acontecimiento. Es la primera vez que viajo más de 1 o 2 días lejos de casa, verdaderamente solo. Al principio quería hacer algo grande y emocionante, como pasar una semana en Islandia o unirme a un tour a Alaska. Pero todo eso era abrumador, así que opté por unas vacaciones mucho más tranquilas. Pensé que sería un buen primer paso, y si todo salía bien, tendría la confianza para un viaje más grande el próximo año. ¿Y qué podría salir mal en el Medio Oeste? Bueno, tenía, o al menos tenía, 3 caminatas planeadas para mi viaje, y la primera fue hace un par de días. También resultó ser la más larga y remota de las 3. Para quienes estén interesados, decidí hacer el Red Cedar Trail en el Parque Estatal Giant City. Es un recorrido de 12 millas que cubre prácticamente todo el parque. Según el internet, es uno de los mejores senderos para caminatas en Illinois y parecía un buen equilibrio para mí entre desafiante pero manejable. Ahora, he realizado caminatas más largas y peligrosas antes de esta. Admito que esas fueron con otros excursionistas mucho más experimentados liderando el camino, pero aún sabía cómo prepararme adecuadamente. Me aseguré de llevar suficientes líquidos, agua y Powerade, algo de mezcla de frutos secos, vendajes, protector solar, etc. Tenía un mapa en papel, así como una copia digital en mi teléfono. Informé a varias personas en casa sobre qué sendero iba a recorrer y que esperaba caminar aproximadamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También hice que mis padres supieran que, si no tenían noticias de mí para las 7 de la tarde, deberían contactar al parque para avisar que podría estar perdido o herido. Hice todo bien, pero ninguna cantidad de preparación habría ayudado con esto. Lo primero que salió mal fue el clima. Me desperté alrededor de las 7 de la mañana con cielos grises y el sonido de una lluvia constante. No era una tormenta, pero ciertamente era más que una llovizna. Intenté no perder la esperanza y revisé el pronóstico, pero vi que la lluvia no pararía hasta la tarde, como muy pronto. No me molesta demasiado estar afuera bajo la lluvia, siempre y cuando esté preparado para ello, pero sabía que haría que los senderos estuvieran embarrados y las rocas resbaladizas. Aún así, decidí que había llegado hasta allí por esta caminata y al menos intentaría hacerla. Pensé que si realmente era terrible, siempre podría darme la vuelta temprano. Así que me puse mi chaqueta de lluvia y conduje hasta el inicio del sendero. Para llegar al sendero, pasé por varios sitios de camping individuales que la gente puede usar. En cada otra ocasión que había ido a un parque estatal, siempre estaba lleno de vida. Niños corriendo y gritando sobre las reglas de algún juego que acababan de inventar, familias discutiendo sobre quién se olvidó de empacar los malvaviscos. Pero en ese martes lluvioso al final del verano, el parque parecía prácticamente desierto. De los muchos sitios que pasé, vi un total de 2 casas rodantes y una tienda de campaña, y ninguno de ellos tenía gente afuera. Cuando llegué al pequeño estacionamiento junto al inicio del sendero, era el único coche allí. Quizás la falta de gente debería haberme puesto nervioso, pero honestamente estaba emocionado de tener toda esa naturaleza para mí solo. Para aquellos que se interesan, se puede encontrar un mapa del Red Cedar Trail en línea, pero básicamente el sendero es prácticamente un gran círculo muy irregular. El inicio del sendero está en el punto más oriental y hay un camping básico en el punto medio, en el borde más occidental, con algunos fogones, mesas de picnic y letrinas. Sin pensarlo demasiado, decidí ir primero hacia el sur, avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj por el sendero. Al comenzar a caminar entre los árboles, me di cuenta de varias cosas de inmediato. Primero, definitivamente fui el primero en recorrer el sendero ese día, y tal vez el primero en mucho tiempo. Limpié alrededor de una docena de telarañas con mi cara en los primeros 10 segundos, y no se redujeron después de eso. Segundo, el sendero estaba definitivamente empapado, pero aún lo suficientemente firme como para caminar.
Tercero, el denso follaje sobre mi cabeza hacía que el sonido de la lluvia al caer fuera muy fuerte mientras caía sobre las hojas, pero también reducía la cortina constante de agua a gotas gruesas ocasionales que normalmente me esquivaban por completo. Y así caminé. El sendero era, en general, bastante obvio. Es difícil perderse una línea de tierra desnuda en medio de una vegetación densa. Sin embargo, había partes en las que el sendero estaba tan cubierto que comencé a dudar si realmente era un sendero, y otras en las que varios caminos se cruzaban y no estaba seguro de cuál era el correcto. Afortunadamente, el camino estaba marcado con diamantes blancos con círculos rojos, generalmente clavos en los árboles. Mientras viera un diamante blanco, sabía que iba en la dirección correcta. A pesar de gastar mucha energía mental entre mirar dónde ponía los pies, buscar los diamantes y esquivar las telarañas, realmente disfruté la primera mitad del recorrido. Las gruesas ramas sobre mí aseguraban que la lluvia fuera reconfortante y pacífica en lugar de irritante e incómoda. Mientras tanto, la continua falta de cualquier otra persona permitía una contemplación tranquila como no la había tenido en meses. Así que, después de 3 horas, llegué al punto medio un poco cansado y muy mojado, pero extremadamente contento de haber decidido seguir con la caminata a pesar de la lluvia. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar. El camping en el punto medio estaba vacío, lo cual esperaba. Dudaba que alguien hubiera acampado allí la noche anterior, considerando cuántas pocas personas había en la parte principal del parque. Y, incluso si lo hubieran hecho, había una buena posibilidad de que ya se hubieran ido. Pero, de alguna manera, la vacuidad del lugar se sentía mal. Realmente no sé cómo describirlo, más allá de que estaba silencioso. No solo quiero decir que no podía escuchar coches o personas, o incluso que había menos ruidos de animales, aunque todo eso era cierto. Quiero decir que todo parecía ensordecido. La lluvia en los árboles circundantes no parecía caer con la misma intensidad. El viento, que había estado subiendo y bajando durante horas, de repente parecía morir por completo. Incluso el chirrido de la puerta de la letrina sonaba más bajo de lo que debería. En ese momento, simplemente lo ignoré. La lluvia estaba disminuyendo y las bisagras debían haber sido engrasadas recientemente por un guardabosques. No era gran cosa, me dije mientras dejaba la claridad para enfrentar la mitad norte del sendero. A diferencia de la mitad sur, que regularmente se abre en secciones amplias y planas y pequeños claros, la mitad norte del sendero Red Cedar transcurre casi completamente a través de un denso follaje. Y cuando digo denso, quiero decir que frecuentemente tenía que agacharme o girar de lado para asegurarme de que las ramas que se extendían no se enganchaban en mi chaqueta. El sendero en sí estaba casi completamente cubierto por la vegetación en algunos puntos, y más de una vez accidentalmente me desvié del sendero en lo que parecía el camino de menor resistencia antes de darme cuenta de que no veía ningún diamante blanco delante de mí. A unos 400 metros en esta parte más densa y oscura del bosque, escuché un repentino susurro tal vez a una docena de pies detrás de mí. Ahora, no soy un extraño en caminar por el bosque. Supuse que era un pequeño animal inofensivo, y cuando miré hacia atrás y no vi nada, asumí que estaba en lo correcto. Honestamente, incluso ahora sigo pensando que ese susurro en particular probablemente era una ardilla. Pero el sonido repentino me hizo darme cuenta de que estar solo en el bosque, a millas de cualquier otro ser humano, puede ser genial para la contemplación tranquila, pero también puede hacerte muy vulnerable. En este punto, sin embargo, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Ya había pasado el punto medio. La única salida que tenía sentido era avanzar. A medida que continuaba, seguía escuchando sonidos que me ponían cada vez más nervioso. Mientras la lluvia continuaba golpeando las hojas sobre mi cabeza, había más susurros en los arbustos y árboles cercanos. Era fácil ignorarlos, pero aún así eran suficientes para hacerte saltar. Suficientes para hacerte imaginar patrones. Más de una vez, alguna combinación de agua que caía o movimiento animal detrás de mí fue suficiente para convencerme de que escuché los pasos de algo moviéndose rápidamente tras de mí. Por supuesto, nunca había nada allí, pero comencé a ponerme un poco paranoico. No creía que hubiera animales peligrosos en el parque, pero quizás estaba equivocado. Intenté no pensar en si sería peor tener un oso o una persona acercándose por detrás. Pero peor que el susurro de las hojas o el agua que caía fue un sonido que comencé a escuchar tal vez a una milla del punto medio. Solo puedo describirlo como una especie de tos húmeda. Cada vez, escuchaba un único sonido percutivo a un lado del sendero, simultáneamente con un aliento húmedo.
Tal vez un ciervo podría hacer ese ruido, pensé para mí mismo, o espera, no hay gente que case aquí. Oh, Dios, ¿y si hay un tipo allá afuera con un arma? De repente, estaba aterrorizado de que algún cazador pudiera confundirme con un animal en la tenue luz y las gruesas hojas, así que grité para asegurarme de que no habría accidentes. Hey, soy humano. Déjame en paz, por favor. Me sentí avergonzado casi tan pronto como lo dije, pero aún así parecía una buena idea. Ya fuera animales o humanos los que hacían los ruidos a mi alrededor, probablemente sabían que estaba allí. No había sido precisamente silencioso mientras caminaba por la maleza. Anunciar me alentaría a los animales a darme más espacio y se aseguraría de que los humanos no me dispararan accidentalmente. Después de mi pequeño anuncio al bosque, las tos húmedas se detuvieron y comencé a relajarme. Pero luego comenzó un sonido mucho más perturbador. Cada 5 minutos más o menos, escuchaba lo que sonaba como la voz de una niña pequeña, de tal vez 10 años. Sonaba increíblemente humana, muy parecida a mi hermana menor, pero nunca la escuché lo suficiente o con claridad para entender las palabras. Escuchaba tal vez un sonido de vocal y el indicio de una consonante, y luego se desvanecía. Siempre venía de detrás de mí, sonando como si estuviera sobre la colina o a un par de giros en el sendero. Más de una vez volví a llamar, como lo hice antes. Hey, ¿hay alguien ahí? Soy una persona, por favor no jueguen conmigo. Pero nunca obtuve respuesta. Comencé a preocuparme de verdad, pero seguí buscando maneras de racionalizarlo. He escuchado que las personas pueden experimentar alucinaciones auditivas cuando están aisladas del mundo durante periodos prolongados. No pensaba que 4 horas en el bosque contaran como prolongadas, pero era mejor que imaginar a un niño fantasma siguiéndome. De cualquier manera, seguir adelante aún parecía ser la mejor y única opción. Eso me alejaría de los sonidos inquietantes y me llevaría de regreso a mi coche para poder conducir lejos y dejar de asustarme. Honestamente, en este punto, una parte de mí se reía de mí mismo. Sabía que todo esto era solo yo pensando en exceso y asustándome, y que simplemente estaba imaginando cosas. Intenté mantener la calma pensando en otras cosas. Pensé en lo que cenaría una vez que terminara. Pensé en la campaña de D&D que se supone que debo dirigir este fin de semana. Pensé en cuánto estaban empezando a dolerme los pies. Cualquier cosa menos en cómo me sentía asustado. Y, sinceramente, funcionó. Al menos por un rato. Durante aproximadamente 1 milla, logré perderme en mis pensamientos y simplemente caminar sin notar o preocuparme demasiado por lo que sucedía o no a mi alrededor, hasta que, de repente, un fuerte y resonante golpe me obligó a centrar mi atención en la situación actual. Parecía provenir de justo al otro lado de la colina junto a la cual estaba caminando y sucedió exactamente una vez antes de que el bosque quedara en silencio de nuevo, excepto por la lluvia que caía sobre mí. Mi mente corría tratando de averiguar qué podría haber sido. No era un disparo, estoy seguro de eso. Era mucho más pesado y apagado, si es que eso tiene sentido. Casi sonaba como el maletero de un coche cerrándose de golpe, pero mucho más fuerte y pesado que cualquier maletero que haya escuchado. ¿Quizás un árbol cayendo? Honestamente, todavía no sé qué fue ese sonido, pero no importa. Lo que importa es que, cuando ese golpe interrumpió mi tren de pensamientos, finalmente me di cuenta de que no había visto un rombo blanco en al menos media hora. Intenté no entrar en pánico. He estado siguiendo este sendero todo el tiempo. No hay forma de que esté perdido. Pero, ¿realmente es el sendero o es solo un sendero? ¿Es un sendero en absoluto? ¿He estado siguiendo un arroyo durante toda 1 milla? ¿Ha estado extra barroso últimamente? Me quedé allí pensando durante mucho tiempo sobre qué hacer y finalmente decidí que tenía que seguir este sendero que había estado siguiendo hacia atrás hasta que encontrara un rombo blanco de nuevo. De lo contrario, ¿quién sabía cuánto tiempo podría estar vagando en estos bosques? Pero, al darme la vuelta para regresar, resbalé en una roca mojada que sobresalía del suelo y caí hacia adelante. Logré sostenerme lo suficientemente bien como para no sufrir lesiones graves, pero esa no es la razón por la cual esta caída fue un gran problema. No pude haber estado en el suelo más de 1 o 2 segundos, pero antes de poder levantarme, escuché esa misma maldita tos húmeda. Pero esta vez, estaba a solo un par de pulgadas sobre mi cabeza. No me avergüenza admitir que grité lo más fuerte que pude, pateando y revolviéndome, intentando golpear a lo que había tosido en mi oído, pero solo logré golpear un árbol cercano y lastimarme la mano.
Estuve de pie no más de 3 segundos después de la tos, girando locamente en círculos, buscando en todas direcciones aquello que había hecho ese ruido. Pero no había nada. Solo yo, el bosque y la lluvia. A medida que mi corazón comenzaba a ralentizarse, me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se hundiera mucho más que todos los sonidos que había estado escuchando. Seguía en el sendero que había estado siguiendo, si es que realmente era un sendero, pero entre mi caída y mis giros salvajes para captar alguna señal de lo que pudiera estar atormentándome, había perdido por completo la noción de qué dirección había tomado. No tenía una brújula conmigo, y entre las gruesas nubes sobre mi cabeza y el hecho de que estaba cerca del mediodía, no tenía forma de distinguir el oeste del este, y mucho menos el norte del sur. Saqué mi teléfono para intentar pedir ayuda. Incluso si no había nada aquí conmigo, estaba perdido en el bosque, y eso es razón suficiente para llamar al 911. Pero estaba muerto. No tenía sentido. Estaba al 78% cuando lo saqué para ver la hora en el punto medio, pero ahora no encendía. Consideré quedarme donde estaba y esperar a que alguien me encontrara. Seguramente no estaba tan alejado de los senderos principales. Pero esperar significaba quedarme aquí, en el bosque, solo durante horas, si no más. Horas pasadas frío, mojado, asustado y solo. O, incluso peor, quizás no solo. Al final, sabía que no podía quedarme aquí, así que elegí una dirección y comencé a caminar por lo que esperaba que fuera el sendero. Quería correr, pero no lo hice. Sabía que intentar correr por el barro y las rocas mojadas solo me haría caer, y tal vez esta vez me rompería algo. Así que mantuve un paso lento y constante. Quería gritar, pero no lo hice. Ya había llamado a cualquier persona que pudiera oírme más de una vez y no obtuve respuesta. Hacerlo de nuevo sería un desperdicio de aliento y en el peor de los casos, podría enfurecer a quien o lo que estuviera aquí conmigo. Así que permanecí en silencio. Quería mirar detrás de mí, pero no lo hice. No cuando escuché pasos que crujían. No cuando escuché toses húmedas. No cuando escuché fragmentos de la voz de una niña pequeña que provenía de un poco más atrás. Sabía que no vería nada o que no me gustaría lo que vería. Así que no me di la vuelta. Durante más de una hora, caminé sin ninguna señal de que esto pudiera terminar. Cada giro del sendero que seguía conducía a más y más espesura. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Cada sonido detrás de mí sonaba más cerca que el anterior. Cada minuto que pasaba me hacía más y más seguro de que no podría salir de estos bosques. Y de repente, estaba viendo un rombo blanco con un círculo rojo a solo unos pies frente a mí y había otro más adelante. La lluvia había disminuido casi a un completo alto. Las toses húmedas que habían estado ocurriendo cada pocos segundos, casi justo detrás de mi cabeza, cesaron. Lentamente, giré mi cabeza para mirar detrás de mí y no vi más que un sendero vacío. No esperé a que las cosas volvieran a salir mal. Aumenté mi paso tanto como pude de manera segura y me aseguré de seguir los rombos con cuidado. No caminaba más de 5 pasos en ninguna dirección a menos que pudiera ver un marcador adelante. Gradualmente, los árboles se iban separando más y más, y la vegetación que me rodeaba se iba aclarando, hasta que de repente volví al punto de inicio del sendero. Nunca había estado tan feliz de ver un estacionamiento vacío. Sentí una ola de alivio invadirme y reí en voz alta mientras comenzaba a dirigirme hacia el coche, cuando escuché el último y peor sonido de toda la caminata provenir de detrás de mí. Soy un humano. Era mi voz. Era mi maldita voz, y provenía de los bosques detrás de mí. O realmente estaba volviéndome loco, o alguien o algo en esos bosques estaba tratando de asustarme. Jugando conmigo. Así que corrí. Olvidé que mis piernas estaban en llamas. Olvidé que mis pies se sentían como si acabara de terminar un turno de 30 horas de pie detrás de una caja registradora. No me preocupé por el barro o el desorden que llevaba conmigo. Corrí hacia mi coche, me lancé dentro y salí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi una figura emerger del inicio del sendero. No la vi el tiempo suficiente para distinguir ningún detalle, pero sé una cosa con certeza, era demasiado alta para ser una niña de 10 años. Realmente no sé qué pensar. No creo en monstruos ni fantasmas, pero no sé cómo explicar lo que experimenté. Quizás algún imbécil que es realmente bueno imitando voces pasó horas tratando de jugarme una broma. Es difícil de creer, pero honestamente, probablemente es la explicación más probable. Al menos,
quiero que lo sea. Me salté la caminata que se suponía debía hacer ayer por razones obvias, pero se supone que haré otra mañana. Está en un parque diferente, a cientos de millas del sendero Rat Cedar, y nada extraño ha sucedido desde que me alejé de esa figura hace 2 días. Así que estoy pensando en hacerlo. No quiero renunciar a hacer senderismo y acampar durante toda mi vida por lo que pudo o no pudo haberme sucedido. Y este sendero es más corto y más popular. Casi definitivamente habrá más gente esta vez. Estará bien. Espero. Algo en el bosque ha estado llamando mi nombre por la noche. Nunca me consideré un amante de la naturaleza. Soy un chico de ciudad, nacido y criado, así que esa es mi vida. Hasta hace unos meses, nunca había puesto un pie en un bosque, y lo habría mantenido así si no me hubieran forzado a salir de mi vida anterior. Verás, era un trabajador de fábrica hasta hace poco. Pasé la mitad de mi vida en ese maldito lugar, hasta que tuve un pequeño accidente con unas máquinas pesadas. No te aburriré con los detalles, pero digamos que mi pierna apenas está lo suficientemente bien como para sostenerme, y mucho menos para hacer el trabajo pesado y correr que requería mi antiguo empleo. Así que sí, no solo me despidieron, sino que también tenía una factura del hospital de 4 cifras que cubrir. Empecé a buscar trabajo en cuanto salí del hospital, pero como puedes imaginar, el mercado laboral no está precisamente repleto de oportunidades para un tipo con una pierna rota y un diploma de secundaria. Por eso, cuando sonó mi teléfono con una oferta, acepté sin hacer preguntas. El trabajo, lamentablemente, resultó ser un puesto como guardia de seguridad en, como te puedes imaginar, un tramo de bosque en medio de la nada. Más específicamente, estoy cuidando este complejo turístico de montaña a medio construir. Eventualmente, este lugar tendrá de todo: spa de 5 estrellas, telesilla, base de caballos, etc. Pero ahora mismo solo es un esqueleto de edificio con un montón de materiales de construcción tirados por ahí. La construcción se ha detenido desde hace unos meses porque, según algunas investigaciones que hice sobre el lugar, la legalidad de todo esto está en disputa. De todos modos, mi primer día en el trabajo fue extraño. Después de que el chofer de mi jefe me llevara al lugar, me presentaron al hombre que sería mi compañero de trabajo, Louis. Después de darme un rápido tour por el recinto y explicarme cómo funcionaban los turnos, él, yo y otro tipo cubriríamos turnos de 24 horas, con 2 días de descanso entre medio. Me dio las llaves de la caseta de seguridad y me invitó a entrar. Olía a cigarrillos y las paredes blancas me recordaban al hospital, pero era lo suficientemente espaciosa y al menos estaba caliente. Mientras Louis empacaba su bolsa para irse, intenté iniciar una conversación. Así que, ¿ven algún animal salvaje por aquí?, pregunté. Oh sí, muchos. Si prestas atención a los monitores de los senderos, probablemente verás algunos ciervos esta noche, respondió. La caseta tenía alrededor de una docena de monitores, cada uno mostrando la imagen de las cámaras colocadas en el sitio, algunas de las cuales estaban situadas en la enorme valla metálica que rodea el lugar y miraban hacia el bosque. ¿Y qué hay de algo peligroso? ¿Como lobos, tal vez osos?, inquirí. Louis pareció quedarse en silencio un momento, su expresión se tensó. Hay cosas ahí afuera, eso es seguro. Pero no tienes que preocuparte por la vida salvaje, esta valla detendrá cualquier cosa que no sea una estampida de elefantes. La mayoría de las veces, solo serán conejos que te asustarán cuando crucen las cámaras de movimiento, de todos modos. Se rió nerviosamente, pero pude notar que aún había algo que lo inquietaba. Bueno, seguro que podría usar un pie de conejo en este momento, dije, sacudiendo mi pierna mala. Era un chiste tonto para aliviar el ambiente, pero Louis no parecía apreciarlo. Escucha, volvió a hablar, claramente incómodo. Tengo que decirte algo, porque se lo prometí al tipo de quien tomé este trabajo. Tomó una respiración profunda y me miró fijamente a los ojos. Si empiezas a escuchar tu nombre, como si algo empezara a llamarte por la noche, tienes que renunciar. Por la forma en que lo dijo, me di cuenta de que esto no era una broma para el nuevo. Aún así, estaba muy confundido. ¿Qué demonios significa eso? Solo promete que lo harás, ¿vale? Es como un acuerdo entre todos los que han trabajado aquí. Sigue confundido y un poco asustado, respondí. Claro, Louis, claro. Bien. Nos vemos en el siguiente turno.
Asintió y se marchó, dejándome como el único ser humano en kilómetros después de que se alejó en su coche. La noche llegó rápido, y a pesar de mis mejores esfuerzos, me quedé dormido alrededor de las 2 de la mañana. El pitido de una de las cámaras de movimiento detectando algo me despertó de golpe. Fue la primera vez que sentí cómo era realmente este lugar. Mirando frenéticamente los monitores para ver qué cámara había sido, vi algo moviéndose por las cámaras alrededor de la valla. Estaba oscuro, y la imagen era en blanco y negro, así que no pude reconocerlo hasta que se detuvo justo frente a la puerta. Era un lobo. Era la primera vez que veía uno, así que estaba más emocionado que asustado. Hasta que vi lo que sostenía en su boca. El conejo estaba todavía vivo y luchando, ya que el lobo había mordido la piel sobre su espalda. Por lo que había oído, los lobos no juegan con su comida, así que me pareció extraño. Lo que ocurrió después fue aún más raro. El lobo dejó caer al conejo y luego lo aplastó contra el suelo con sus patas delanteras. Por alguna razón, el audio de la cámara en el timbre de la puerta se activó, así que pude escuchar los gritos de dolor del conejo. También escuché el desgarrar de piel y tendones cuando el lobo mordió su pata y se la arrancó. Luego se alejó de su presa, acercándose hacia la valla. Entonces, y lo juro por mi madre, miró directamente a la cámara, justo a mis ojos, y lanzó la pata del conejo sobre la valla con un movimiento de cabeza. Me estremecí hasta que el animal salió del campo de visión de las cámaras. El conejo, muriendo y chillando, se quedó en el sendero frente a la puerta hasta que salió el sol, cuando finalmente reuní el valor para salir y tirarlo en el contenedor de escombros de construcción. El tipo que venía a hacer mi reemplazo no podía llegar lo suficientemente rápido. Cuando llegó, me escaneó con una mirada de complicidad en sus ojos y me echó de la caseta sin siquiera presentarse. Como puedes imaginar, dudé de regresar para el siguiente turno en el camino a casa. Entonces, el chofer me entregó mi cheque. No solo sería suficiente para pagar las facturas del hospital, también podría conseguirme algo de terapia de rehabilitación, tal vez hacer que mi pierna estuviera bien otra vez. Cuando llegué para el siguiente turno, no le conté a Louis lo que había pasado. Solo tomé mi lugar en el asiento de la caseta de seguridad. Hicimos un poco de charla mientras él recogía sus cosas. Louis venía al trabajo en su propio coche, así que podía permitirse estar un poco más tiempo después de su turno, ya que no había un chofer esperándolo. Entonces, Brad me dijo que parecías bastante alterado cuando llegó, dijo mientras fumaba por la ventana de la caseta. Sí. No tengo ganas de hablar de eso. Ajá. Compartir suele empeorar las cosas. Por eso mi esposa y yo ya no hablamos. Esto me hizo volverme hacia él, sorprendido. ¿Te refieres al trabajo o...? En general. Volví a casa después de una noche bastante mala. Le conté lo que había pasado. Ella quería que renunciara. Yo no lo haría. Ahora vive con su madre. Apagó su cigarrillo en el cristal de la ventana y, al salir, dijo: Mi hijo empezó la universidad el año pasado. Mi otro hijo comenzó quimioterapia este verano. Nos vemos en el siguiente turno. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que el sonido de su destartalado hatchback se desvaneciera en la distancia. Nada pasó durante el día. Algunas de las cámaras de movimiento se activaron un par de veces sin razón, pero creo que eso es bastante común. Cuando cayó la noche, cerré mi puerta y encendí la electricidad que corría por la valla. Las medidas de seguridad eran un poco extremas para algo en medio de la nada, lo sé, pero bueno, los ricos son paranoicos. Y, la verdad, estaba muy agradecido por ellas. Esperé con el aliento contenido a que sucediera algo, pero a medida que pasaron las horas, nada ocurrió. 1 de la mañana, 2 de la mañana, nada más que el sonido de los grillos y el ocasional ulular de un búho. Incluso a las 3 de la mañana, cuando estaba más asustado, no ocurrió nada. Casi me volví a dormir, pero me forcé a mantenerme despierto con una bebida energética. En realidad, me estaba aburriendo y mi mente empezó a divagar. Recordé a Louis hablando sobre ciervos y me encontré deseando ver uno, ya que nunca lo había hecho antes y siempre me parecieron criaturas tan nobles. Un fuerte ruido de movimiento me devolvió a la realidad. Aquí viene, pensé, apretando los puños y mirando los monitores. Algo se movía a través de las cámaras de nuevo, pero mucho más grande esta vez. Era un oso. Un gran hijo de puta. Y estaba asustado hasta las trancas.
Corría tan rápido que solo pude verlo porque casi se tropieza con sí mismo frente a una de las cámaras. Ahora yo era el que estaba asustado. ¿Estaba de vuelta el lobo? Pero, ¿por qué un oso de 600 libras tendría miedo de un solo lobo? De todos modos, mientras el oso pardo desaparecía en el bosque, algo más comenzó a activar las cámaras. Me tensé, con la mano apretando el taser, el único medio de defensa personal que se nos permitía, con un agarre de puño blanco. Cuando la luz activada por movimiento en la parte superior de la puerta se encendió, vi que había asustado tanto al oso. Era un ciervo. Solté un suspiro de alivio, dejando el taser de nuevo sobre la mesa. Miré el monitor de nuevo, ya que quería admirar al animal, pero entonces noté algo raro. El ciervo se movía de una manera extraña, como si hubiera sufrido algún trauma en la cabeza o algo así. Caminó hacia la puerta y miró a la cámara. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No otra vez, fue el último pensamiento coherente que tuve esa noche. El ciervo comenzó a estrellar su cabeza contra el árbol más cercano a la puerta. No como si estuviera rascando sus astas ni nada, simplemente se golpeaba a sí mismo. ¡Tuom! El audio del maldito timbre se activó de nuevo. ¡Tuom! Pude ver pedazos de astas rotas volando por el aire mientras ese segundo golpe hundía su cráneo. ¡Tuom! Intenté apagar el sonido, pero no pude. ¡Tuom! Quería cubrirme o cerrar los ojos, pero tenía miedo de perder de vista a esa cosa. Para cuando terminó, la parte superior de su cabeza era solo un desastre de pulpa sanguinolenta y fragmentos de hueso. Con uno de sus ojos colgando fuera de su órbita, se volvió hacia la cámara de nuevo. Y me sonrió. No a la cámara, a mí. Luego se desplomó de lado y cayó muerto. Greg y yo lo echamos al río cercano a la mañana siguiente, ya que pensamos que el olor sería demasiado malo si lo dejábamos en el contenedor de basura. Ya no duermo en el trabajo. Tampoco duermo mucho en casa. Las siguientes semanas fueron un borrón de sesiones de terapia de rehabilitación física, conversaciones amistosas con Louis y Greg, y noches incómodamente largas y calurosas en la caseta. Las cosas fueron sorprendentemente tranquilas en el trabajo durante un tiempo. Bueno, no tranquilas, había ruidos extraños, destellos de luces inquietantes en lo profundo del bosque de vez en cuando, una bandada de pájaros muertos cayó del cielo una vez, pero nada tan malo como las primeras 2 noches. Eso fue hasta que recibí una llamada de Louis a medianoche. Tienes que venir aquí, amigo. Por favor, tengo que salir de aquí. Era una de esas raras noches en las que había logrado quedarme dormido, así que me tomó un tiempo entender lo que estaba diciendo. Louis, espera, ¿qué? Le toca a Greg mañana. Estoy en casa. Greg no contesta. Por favor. Está llamando mi nombre. Desde hace horas. Por favor. Ahora estaba completamente despierto. Claro, de acuerdo. Puedo estar allí en 1 hora y media, gracias. Muchas gracias. Oh Dios. Mantendré la puerta cerrada. Llámame cuando esté cerca. Sonaba como si estuviera a punto de llorar. Pobre Louis, pensé. Pobre de mí. Mi coche no estaba en condiciones de enfrentar los caminos rocosos que llevaban al sitio de construcción, pero lo logré, aunque a costa de mi parachoques delantero. Louis no se quedó para charlar esta vez. Después de abrir la puerta, se metió directamente en su coche y se alejó, más rápido de lo que uno supondría que podría ir un hatchback destartalado. Me preparé un café y comí las sobras que había recogido apresuradamente de la mesa de la cocina para distraerme del hecho de que estaba solo en ese lugar otra vez. Mientras me armaba de valor, diciéndome que solo quedaban unas pocas horas hasta que Greg llegara, el sensor de movimiento en la puerta emitió un bip. Preparándome para cualquier horror que este lugar tuviera reservado para mí esta vez, vi a Louis. Estaba a pie, saludando a la cámara. Olvidé mi gorra, dijo. Ciertamente, su gorra, con el logo del equipo de fútbol local de su pueblo, estaba apoyada en la parte de atrás de la silla. Alcancé el botón que abre la puerta, pero, y le agradezco a Dios todos los días por esto, me detuve. Había algo raro en Louis. Estaba inquieto, moviendo su pie sin parar, un cambio drástico respecto a su habitual actitud de anciano cansado. Y la forma en que hablaba era extraña, como si estuviera masticando las palabras mientras las decía. Olvidé mi gorra, era más como eso. Solo me lo estoy imaginando, pensé. O simplemente está cansado.
Aún así, encendí el micrófono conectado al timbre para preguntar. Louis, ¿dónde está tu coche? No respondió. Solo, abre la puerta. Visiblemente estaba luchando para articular las palabras y también parecía incapaz de quedarse quieto, movía los hombros, giraba la cabeza, seguía golpeando su pie. ¿Y si está teniendo una convulsión o algo así?, pensé. Dios sabe lo que tanto estrés podría hacerle a un viejo como él. Alcancé el micrófono cuando noté algo extraño. Verás, además de las cámaras regulares, la cerca también tiene sensores térmicos. Cuando un animal o una persona pasa frente a uno, una pequeña luz roja comienza a parpadear en la esquina del monitor. El monitor que mostraba la parte frontal de la puerta, el que estaba viendo a Louis, no estaba detectando nada. Rápidamente cambié a vista térmica completa y Louis era gris, sin calor en absoluto, como un árbol o una roca. O un cadáver. No voy a abrir la puerta, Louis, dije, con la voz temblorosa, a través del micrófono. Lo siento. Él no respondió. Solo miró a la cámara y me lanzó una mirada lasciva. No era una sonrisa que le perteneciera a Louis, ni a ningún ser humano. Entonces, extendió la mano hacia la puerta. Ahora, quiero que sepas que la puerta es pesada, realmente pesada. Probablemente necesitaría de 3 o 4 hombres adultos para abrirla, aunque sea un poco, sin la ayuda del botón en la caseta. Esta cosa, por sí sola y con sus manos desnudas, casi logró abrirla lo suficiente para pasar en cuestión de segundos. Agarré la pistola eléctrica, sin saber qué demonios iba a hacer con ella. Haría falta mucho más que unos pocos voltios para detener a algo que podía hacer eso a una puerta de metal. Y entonces se me ocurrió, Louis había apagado la cerca eléctrica antes de irse. Justo cuando la cosa se estaba metiendo por la apertura, encendí la electricidad. La corriente viajó a la puerta de hierro y hacia Louis. Lo lanzó hacia atrás, casi fuera del campo de visión de la cámara. El problema es que esa cerca fue construida para mantener a los osos y cosas así afuera, para proteger a los caballos que eventualmente serían enviados a la sección de base para caballos del resort. Para los humanos, incluso un contacto rápido podría ser suficiente para dejarte fuera de combate. Louis, que había recibido la corriente directamente, quedó tendido en el suelo durante un par de segundos y luego se levantó como si nada hubiera pasado, aparte de algunas quemaduras graves en sus manos y cara. Con un movimiento brusco, giró su cuerpo hacia la cámara frontal. CEY1XXT es lo último que escuché de Louis. Se dio la vuelta y, medio caminando, medio arrastrándose, desapareció en el bosque. Nunca encontraron un cuerpo. Su coche fue encontrado estrellado contra un árbol, a un poco de distancia del sitio. Hubiera renunciado después de esto, realmente lo hubiera hecho. Pero nos aumentaron el sueldo cuando Greg y yo dijimos que íbamos a renunciar, y mi médico dijo que podría recuperarme completamente si continuaba con la terapia de rehabilitación. Además, aún no he escuchado que llamen mi nombre. Escuché a alguien susurrar un apodo que mi padre solía llamarme cuando estaba vivo, pero eso no cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? La cosa en el bosque se llevó a otro niño. Intenté decirles que era un error reabrir el campamento. Les conté lo que vi hace todos esos años, pero no me creyeron entonces, así que ¿por qué lo harían ahora? Camp Soleil, cambiando el nombre por razones obvias, es un campamento en un pequeño pueblo que fue creado para niños ricos con problemas. ¿Tu hijo sigue dejando bolsas de fuego llenas de excremento en el porche de los vecinos? Mándalos a Camp Soleil, donde harán manualidades y se convertirán en pequeños ángeles. Suena a tontería, ¿verdad? Lo es. Vienen al campamento, limpian inodoros y corren hasta que están tan miserables que no sienten ganas de ser los pequeños demonios que eran. El campamento es muy reservado, solo los locales realmente saben de él. Consiguen campers a través de los ricos y bien conectados que comparten información entre ellos. Rara vez aceptan a locales. Así es como terminé allí hace 11 años. Mis padres nunca me quisieron realmente, principalmente solo me toleraron. Hasta que comencé a comportarme mal, lanzando ladrillos por las ventanas y robando tiendas cuando tenía 12 años. Mi papá creció con el jefe de policía, lo que me mantuvo fuera de un centro de menores, pero el jefe recomendó que fuera a un campamento de verano. Mis padres estaban felices de deshacerse de mí. Éramos muy pobres, así que solo puedo suponer que mi mamá le dio algo al director del campamento para conseguirme un lugar.
Pero estaba contento, habría hecho cualquier cosa para escapar de los gritos y las peleas que me mantenían despierto la mayoría de las noches. Pronto desearía estar de regreso en casa. Tan pronto como el autobús se detuvo, nos llevaron corriendo por el sendero que se extendía por lo que tenía que ser una milla mientras cargábamos todas nuestras pertenencias. Nos detuvimos y nos asignaron a cabañas, luego comenzamos a limpiar nuestros dormitorios y duchas con cepillos de dientes y esponjas. Durante la cena hice amistad con Devon. Sus padres estaban en la industria del entretenimiento, productores o escritores o algo así. Era divertido y amable. Devon no pertenecía allí. Su relación con sus padres era similar a la mía, excepto que él nunca realmente hablaba con ellos. Principalmente fue criado por su niñera, Susie, a quien amaba como a una madre. Solo lo enviaron allí porque sus padres querían mandarlo a un campamento y algunos de sus amigos ricos recomendaron este. Espero que ardan en el infierno por eso. El campamento era así la mayoría de los días: correr, limpiar, cocinar, comer, dormir, repetir. Sin embargo, los sábados eran libres. Nos dejaban hacer prácticamente lo que quisiéramos sin supervisión. Devon y yo éramos como una pieza de goma, inseparables. Explorábamos el bosque y comenzamos a notar cosas extrañas. Oíamos gente hablando pero nunca los veíamos. Encontrábamos lo que parecían ser huesos y ramas que hacían adornos en los árboles. Sé que esto suena como un cliché de horror, pero honestamente pensábamos que eran otros campistas haciendo bromas. Hasta la noche en que Devon murió. Fuimos a explorar ese sábado como de costumbre cuando escuchamos las voces. Decidimos que esta vez les haríamos una broma a los bromistas. Los cazadores convirtiéndose en los cazados, como dijo Devon. Así que seguimos las voces, que eran tan tenues y susurrantes que no podíamos entender claramente lo que decían. Llegamos a un claro y, de repente, parecía que las voces estaban a nuestro alrededor. Devon quería huir. Debería haberlo escuchado, pero aún no tenía esa mentalidad de valiente que Camp Soda estaba tratando de romper dentro de mí. Pensé que si eran unos ricos jugando una broma, Devon y yo podríamos darles una buena lección. Entonces, los susurros se hicieron más claros. Decían: ven aquí, pequeño, y aliméntalo, perdido y rompe. Había más, pero no puedo recordarlo. Ya estaba bastante asustado en este punto. Entonces escuchamos algo estrellándose hacia nosotros a través del bosque. Esta vez, escuché a Devon, corrimos a través del bosque, pero ahora las voces nos seguían y se volvían más fuertes. Sus voces sonaban como las de mis padres, diciéndome que me odiaban, que era un error. Estaba llorando. Eran cosas que sabía que sentían, pero nunca me lo habían dicho. De repente, me agarraron y Devon estaba tratando de hacerme escalar un árbol. Él seguía, pero yo iba despacio. No podía recomponerme lo suficiente para subir más rápido. Era un cobarde llorón sin agallas. Las voces se acercaban y Devon me decía que siguiera escalando. Se bajó, corrió y se escondió bajo un árbol caído. Las voces se acercaron más y más hasta que todo se detuvo. Me quedé allí durante lo que probablemente fueron 30 minutos, llorando en silencio y mirando alrededor para ver qué nos estaba persiguiendo. Devon se quedó bajo el árbol. A medida que comenzaba a recomponerme, miré a mi alrededor y vi que estábamos junto al lago. Ya estaba casi oscuro, y el lago estaba a unos 5 minutos a pie de las cabañas. Traté de susurrar, gritarle a Devon que teníamos que irnos. Él salió lentamente y miró a su alrededor. Empecé a bajar del árbol cuando me quedé congelado. ¿Devon?, llamó una voz femenina. «Ah, Susie, eres tú», respondió Devon. Traté de decirle que se callara y se escondiera, pero la voz crecía más fuerte. «Devon, cariño, quédate donde estás. He venido a llevarte a casa. Dijeron que eras un perdido. Tengo un hogar para ti». Algo nos estaba persiguiendo, tenía tanto miedo. «Quiero ir a casa», respondió Devon entre lágrimas. Debí haber sido valiente. Debí haberlo detenido. Agarrarlo y correr. Hacer algo, pero estaba paralizado por mi miedo. Lo que salió del bosque era una criatura de 7 pies de altura, delgada, con piel grisácea viscosa en algunos lugares, pelaje en otros y cabello humano en otros más. Sus extremidades eran desproporcionadas y largas, un brazo terminaba en un muñón y el otro en una mano grande con largas garras afiladas como cuchillos. De su cabeza brotaban cuernos de ciervo y los cuernos de un toro. Era hermosa y horrible.
Me atraía y me aterrorizaba al mismo tiempo. Devon solo se quedó allí sonriendo. Te extrañé tanto, Susie, dijo mientras corría a abrazar a la criatura. La hermosa voz se convirtió en un rasguño similar a un tenedor en un plato mientras gritaba, bienvenido a casa, perdido, antes de levantar a mi amigo en el aire y desgarrar su torso de sus piernas sin esfuerzo. Lo último que vi antes de caer del árbol fue a la criatura levantando el pobre cuerpo sin vida de Devon hacia su boca. Luego, todo se volvió negro. Dijeron que me perdí en el bosque, caí y me di un golpe en la cabeza. No había evidencia de lo que vi y Devon simplemente se había separado y seguía desaparecido. Traté de decirles que no podía haberme perdido justo al lado del lago, pero no importaba. No querrían escuchar. Los padres de Devon de repente se preocuparon, no lo suficiente como para querer que fuera noticia nacional que su hijo estaba desaparecido, pero sí lo suficiente como para querer cerrar el campamento. Hice mi investigación y descubrí que los niños han estado desapareciendo por aquí de vez en cuando durante décadas. El número aumentó una vez que Camp Sole abrió y cayó después de cerrarse. Alguien está ocultando algo. ¿Cómo es posible que nada de esto haya salido en los titulares? Sé que esa cosa se llevó a ese niño. Esta vez voy a hacer algo. Esta noche, como diría Devon, el cazador se convierte en la presa. Lo siento tanto, Devon. Te extraño.